la gente que nos está viendo, cuáles son los signos de alerta que tienen que estar pendientes por si su hijo pudiera tener, que se supone que si hay una leucemia, los leucocitos están disparados, ¿no es así? Depende. ¿No están disparados en una leucemia los leucocitos? ¿No? No, no siempre. La analítica nos va a dar una sospecha de leucemia. No se ve yo eso. No te va a decir que tienes leucemia. Ajá. Y en esa analítica lo que se van a mover son las diferentes series, la serie plaquetal, la serie roja y la serie blanca. Pero es que hay leucemias que tienen leucocitos normales, otras que tienen leucocitos altos y otras que tienen leucocitos bajos. Me ha dejado alucinado, la verdad. Claro. Eso es importante, ¿eh? Pero eso cuando a ti te hacen un frotis de sangre periférica, que eso ya es un poco más específico, ahí te están mirando cómo son esas células. Pero tú, para confirmar que existe verdaderamente una leucemia, tienes que hacer una punción de la médula ósea. Una biopsia de médula ósea, exactamente. Porque eso es lo que te va a enseñar qué hay dentro de esa médula ósea y qué tipo de células se están produciendo. Con una analítica tampoco solucionamos nada. No. Vale, y si salen los leucocitos disparadísimos, creo que está entre 7,5 y 10. Si vamos a poner que sale a 15.000, ¿podemos sospechar una leucemia? Unos leucocitos de 15.000 también depende del contexto en el que y de síntomas en el que tú lo estés mirando. Otra cosa es una fiebre que lleve, vamos a poner 15 días y te salen 50.000 leucocitos, 70.000 leucocitos, 100.000 leucocitos que se han llegado a ver. Pero eso está aglutinado prácticamente. Pues ahí sí que se te tienen que disparar las alarmas. Pero unos leucocitos de 20.000 es que simplemente en una infección de orina se te pueden poner en 20.000. Sí, pero cuando ves que el niño, digamos, la piel amarillenta, la ictericia, para la gente que no lo sepa, es la piel amarillenta. Entonces, en función de conjuntiva, en función de piel y hasta dónde llegue el amarillo, bueno, es lo mismo el que llega hasta mitad del tórax o el que llega hasta los dedos de los pies. Pues en función de eso, si el niño está muy amarillo, lo primero que se hace es utilizar un aparato que se llama bilirrubinómetro, que nos da una cantidad de bilirrubina transcutánea, y si esa sobrepasa ciertos límites, es cuando ya se hace una analítica para corroborar. ¿Crees que por rutina se deberían hacer analíticas a los niños? Si me preguntas a mí, yo te diría que... Buenas chicos, ¿qué tal? Estamos aquí en otro capítulo. Ya sabéis que estoy muy agradecido de que a este programa pues asistan médicos de tanto prestigio, tanto del panorama nacional como internacional. En esta ocasión tenemos a una médica pediatra que la verdad que cuando la escuchéis seguro que os interesa toda la temática, tanto que toda la gente que tenéis hijos, seguramente que os va a interesar. Tamara, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues nada, empezamos aquí un nuevo episodio contigo y nada, pues preséntate un poco si quieres decir exactamente cuál es tu especialidad. Bueno, pues yo soy Tamara, soy pediatra en un centro de salud y especialidad no hice ninguna en específico porque como me gustaba la pediatría en general, pues me dediqué a ir rotando de nuevo por las diferentes especialidades de pediatría y desde que caí en el centro de salud ahí sigo. Muy bien, muy bien. Porque a ti realmente te gustan los niños, ¿no? Supongo que para ser médico pediatra te tienen que encantar los niños, ¿no es así? Sí, la verdad que esa franja de edad de la pediatría que te tiene que gustar y tienes que empatizar con ellos y estar con ellos para vivirlo y para eso. Muy bien. Y la verdad que es que me gusta, y cuantos más pequeños más me gustan. Sí, ¿no? ¿Te gustan más los bebés? La edad que más oscila. Hombre, a mí lo que más me gusta es los recién nacidos. Sí. Eso, pero porque durante mis rotaciones de pediatría, una de mis rotaciones que más me gustó fue neonatología, entonces me gustan muchísimo los recién nacidos, pero los pequeñitos también, que son muy graciosos y como evolucionan tanto en ese desarrollo, el verlos crecer, el verlos evolucionar desde el punto de vista neurológico, es que es maravilloso. Está bien. Los médicos pediatras, pues realmente los que son pediatras porque le encantan los bebés, la edad, digamos, la adolescencia, ¿no? O cuando ya empiezan a hacerse adolescentes, ahí ya es más complicado, ¿no? Ahí ya menos. Pero los bebés, la verdad que sí, prevalece que gusta sobre todo a los bebés, ¿no? El tema de asistencia a bebés. Los niños, pequeños. El hablar con ellos, la interacción con ellos, que luego cada franja de edad tiene su problemática y es distinto y nos movemos en unos rangos de edad muy diferentes. No es el adulto, que adultos, cuando llegamos a adultos todos somos adultos, pero en la etapa pediátrica pues no es lo mismo un bebé de un mes que un bebé de 8 meses, que un
niño de 3 años que uno de 8 o uno de 13. Es que no tiene nada que ver. Y de hecho, cuando estudias pediatría, en las diferentes especialidades, al estudiar las enfermedades o las causas más frecuentes de una enfermedad, va cambiando en función de la edad pediátrica. No es lo mismo el bebé al encontrarte una ictericia que encontrarte una ictericia en un niño mayor o de 5 o 6 años o de 13 años. Es que no tiene nada que ver. ¿La ictericia en los bebés sucede por algún tipo de hepatitis o algo así? No, la ictericia en un recién nacido es por una poliglobulia con la que nacen. Sí, una poliglobulia. Claro, entonces eliminan muchos de esos glóbulos rojos y con eso se elimina mucha bilirrubina y por eso se ponen amarillos. Ah, ok. No tiene que ver con la hepatitis, ¿no? Aunque no. La hepatitis también puede desencadenar una ictericia también, sí, ¿no? Sí. Pero los bebés no. No, es más raro. A ver, hay causas raras de ictericia en un recién nacido. Lo habitual y lo más frecuente, y esto en pediatría es así, lo más frecuente es lo más frecuente. Y una vez que pasan ciertos, bueno, dependiendo también de la enfermedad, pero cuando pasa cierto tiempo y ves que los síntomas no te cuadran, es cuando ya te pones a buscar causas más extrañas. Pero aquí se cumple la regla de que lo frecuente es lo frecuente y es lo primero en lo que hay que pensar. Ya luego hay tiempo de pensar en el resto de causas. Sí, pero cuando ves que el niño, digamos, la piel amarillenta, la ictericia, para la gente que no lo sepa, es la piel amarillenta. Sí, ponerse amarillillo, claro, cuando se ponen amarillos los primeros días, en algunos le puede durar un poco más de tiempo, pero lo normal es que en esos primeros días empiecen a ponerse amarillillos, van eliminando esa bilirrubina y al final acaban con un tono rosado de piel. Es verdad que hay algunos chiquillos que con la lactancia materna pues se puede prolongar un poquito más, que es un síndrome de Aria, pero que también acaba desapareciendo tarde o temprano. Y el tema, pues, analítica, obviamente, ¿no? La primera... No siempre. ¿No? ¿No necesitáis hacer una para saber si tiene poliglobulia? No, eso no hace falta, no hace falta hacerlo. Simplemente cuando vemos que un niño está amarillo, en función del grado de ictericia, que solo miramos por un estadiaje, que es el estadiaje de Kramer, que es con el que nosotros nos el nivel de amarillento. Claro, entonces en función de conjuntiva, en función de piel y hasta dónde llegue el amarillo, pues no es lo mismo el que llega hasta mitad del tórax o el que llega hasta los dedos de los pies. Pues en función de eso, si el niño está muy amarillo, lo primero que se hace es utilizar un aparato que se llama bilirrubinómetro, que nos da una cantidad de bilirrubina transcutánea, y si esa sobrepasa ciertos límites es cuando ya se hace una analítica para corroborar, y no se hace una sola medición, se hacen varias mediciones en distintas partes del cuerpo, y si en todas da alto para las horas, porque así hay que tener en cuenta las horas de vida de ese recién nacido, en función de esa hora, si está muy alto ya se busca la analítica, pero en principio ¿Pero por qué sucede esta ictericia en los bebés? ¿Por qué se sabe, digamos, de dónde proviene? ¿Por qué? Eso es por un exceso de glóbulos rojos, dependiendo de cada niño, porque no todos se ponen. Entonces, ¿genético me dices? No, genético no. No hay no sabemos, no se podría determinar, ¿no? No, y no sé, es verdad que en niños que nacen muy, muy rojos, hay más posibilidad de que se pongan amarillillos, porque todos esos glóbulos rojos al final se tienen que perder con el paso de los días hasta normalizarse. Entonces, en esa normalización es cuando aparece la ictericia. Algunos simplemente con ponerlo a la claridad desaparece, y otros pues hay que ponerlo en fototerapia, con las luces se le tapan los ojillos y se le pone debajo de los focos. ¿Es común, dices, en los bebés? No. ¿Cada cuánto la prevalencia más o menos? No es tan frecuente, porque generalmente de todos los recién nacidos que vemos en la consulta, yo no recuerdo haber mandado ninguno al hospital. Alguno que haya mandado para que le pongan el bilirrubinómetro para que me digan exactamente cuánta bilirrubina, pero de ingreso hospitalario no. No.
sea que... Es verdad que eso se detecta en los primeros días, entonces ya van de la maternidad cuando salen de alta, ya van prevenidos los padres por si acaso, incluso si están dudosos, allí les enseñan su primera analítica y si están así, ellos mismos se los citan en el hospital para hacerle la bilirrubina transcutánea y si hace falta la analítica. Entonces más complicado que lleguen a nosotros tan amarillos. Pues las familias suelen dejar que pasen más días para esa primera revisión con el matrón o con el pediatra. Vale, está bien. Entonces, dentro de la enfermedad hematológica, ¿cuál es, digamos, de las más graves? ¿Podríamos decir que es la leucemia en los niños, la más grave, la hematológica? Dentro de la hematológica me refiero. A ver, si estamos hablando dentro de la oncología, sí. La leucemia es la más frecuente y la más grave, digamos, en ¿no? la etapa infantil. A ver, gravedad... ¿Qué más grave puede haber que eso? Tumores hay muchos, muchísimos. Sí, pero sí. dentro de los... Sí. A ver, dentro de las enfermedades de la sangre me refiero, claro, las enfermedades... Hombre, sabemos que las células cancerosas se mueven por el torrente sanguíneo, obviamente, de ahí se diseminan al cuerpo, pasan por la linfa y tal, pero me refiero de enfermedades ya a lo que es en sí hematológica. No me refiero que si hay un tumor en el hígado, que hay un tumor, yo qué sé, por decirte, en el cerebro. Estoy hablando de enfermedades hematológicas. Yo creo que la más grave sería la leucemia, ¿no? ¿O no? Leucemia, linfoma. Linfoma, bueno, sí, me refiero, sí. Es que están ahí. Es verdad que la más frecuente, como he dicho, es la leucemia, es lo que más se detecta, pero, hombre, gravedad, todas revisten gravedad. Una vez que entra en una fase de un estudio de un proceso oncológico, pues lo primero es ese estadiaje que tienen que hacer y luego la gravedad que reviste el estar en tratamiento con quimioterapia por Exacto. infecciones que si ya son frecuentes en una etapa pediátrica, pues teniendo en cuenta que tus defensas se van a quedar a cero patatero, pues es mucho más frecuente que tenga un proceso infeccioso. Y lo más importante de estos niños es que a veces tienes que... No es la sintomatología clásica que puede tener un niño que no tenga la enfermedad, sino que en ellos con un 37,2 ya se te tienen que disparar la alarma y empezar a buscar posibles causas. Claro. ¿Cuáles son, cómo la gente que nos está viendo, que tengan hijos, cuáles son los signos de alerta que tienen que estar pendientes por si su hijo pudiera tener? Porque claro, luego hablaremos también de la analítica, que yo creo que serían importantes también hacerla, porque se supone que si hay una leucemia, los leucocitos están disparados, ¿no es así? Depende. ¿No están disparados en una leucemia los leucocitos? No siempre. Dentro de un hemograma que te hacen. La analítica nos va a dar una sospecha de leucemia. No se ve yo eso. No te va a decir que tienes leucemia. Ajá. Y en esa analítica lo que se van a mover son las diferentes series, la serie plaquetal, la serie roja y la serie blanca. Pero es que hay leucemias que tienen leucocitos normales, otras que tienen leucocitos altos y otras que tienen leucocitos bajos. Me ha dejado alucinado, la verdad. Claro, eso es pero importante, eso cuando a ti te hacen un frotis de sangre periférica, que sí. eso ya es un poco más específico, ahí te están mirando cómo son esas células. Pero tú, para confirmar que existe verdaderamente una leucemia, tienes que hacer una biopsia de médula ósea. Exactamente, porque eso es lo que te va a enseñar qué hay dentro de esa médula ósea y qué tipo de células se están produciendo. Ostras, pues fíjate, yo creía que en el hemograma, en la serie blanca, digamos, que los leucocitos saldrían disparados, o el porcentaje de monocitos, linfocitos. No tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. O sea que con una analítica tampoco te solucionamos va a decir, nada. No. Fíjate, de hecho, tú cuando llegan o han llegado algún paciente a urgencia, llega con una sospecha pero luego hay que confirmar. Vale, y si salen los leucocitos disparadísimos, vamos a poner, creo que el leucocito, no sé si son, pero creo que está entre 7,5 y 10. Si vamos a poner que sale a 15.000, ¿podemos sospechar una leucemia? Unos leucocitos de 15.000
también depende del contexto en el que, y de síntomas en el que tú lo estés mirando, pero unos leucocitos de 15.000 con una fiebre que lleva 3 días o incluso de 20.000, no se te disparan las alarmas. Otra cosa es una fiebre que lleve, vamos a poner 15 días y te salen 50.000 leucocitos, 70.000 leucocitos, 100.000 leucocitos que se han llegado a ver. Claro, eso está aglutinado prácticamente. Pues ahí sí que se te tienen que disparar las alarmas, pero unos leucocitos de 20.000 es que simplemente en una infección de orina se te pueden poner en 20.000. También depende, porque una vez que al laboratorio le saltan esas alarmas en la analítica, lo que hacen es mirar al microscopio. Miran el microscopio. Claro, tienen que hacer un conteo. La célula, pero miran también la forma de la célula y miran. Claro, tienen que si mirar son células eso. maduras, células inmaduras, te Exacto, refieres, ¿no? porque básicamente lo que tú estás buscando en esa analítica, lo que te puede dar esa sospecha es la existencia de blastos. Pues eso está muy bien, me acabo de enterar. La verdad, yo pensaba que si hay una leucemia, que yo creo que la analítica venía representada y me dices que no. O sea, Es que verdad no tiene por que qué. antes en la analítica, ya no lo recuerdo tanto, pero antes en la analítica, hace unos años, te venía representado como el porcentaje de células LUC, que era el de células inmaduras, y hasta cierto porcentaje se consideraba normal y fuera de ese porcentaje se consideraba alterado. Pero yo creo que ese parámetro lo quitaron y ya lo que hacen es mirarlo. No estoy segura, vaya que yo meta la pata, pero ya lo que hacen es mirarlo al microscopio en frote, y cuando ya ven los blastos y en función del porcentaje de blastos en sangre periférica hay que confirmar con una punción de médula ósea. Ok. El tema de la velocidad de sedimentación globular también se podría Eso determinar no. algo. No sé, ya no se usa, ¿no? Y cada vez menos. Es que cualquier proceso inflamatorio lo puede alterar, Sí, entonces entiendo, que no es específico de nada. Sí, pero dice que si pasa los 5 centímetros la primera hora, que ya hay una sospecha de algún tipo de Te tumor. puede hacer sospechar, pero cualquier no, ¿no? enfermedad No tiene por qué, inflamatoria, pero que no es específico. Entonces ¿Y la proteína C reactiva sí? Tampoco es específica. Tampoco. Es que incluso en un proceso infeccioso no es específica. Es más específica la procalcitonina, que en función del nivel que tenga puede ser más específica para detectarte un proceso infeccioso grave. Entonces, ¿qué síntomas prevalecen en este tipo de enfermedad? Una fiebre que no desaparece y que no lleva el curso habitual, un cansancio extremo buscando una anemia, porque hay que tener en cuenta que lo primero que se va a afectar van a ser los glóbulos rojos, una de las primeras partes que se va a afectar, porque esos leucocitos van a empezar a ocupar más espacio en la médula ósea, claro, y van a quitarle espacio a esos glóbulos rojos. Sobre todo eso, un cansancio, síntomas que no cuadran, pueden ser unos vómitos continuos, o sobre todo con lo que más se sospecha es con ese cansancio, esa palidez cutánea que se va adquiriendo poco a poco, y con una fiebre que no desaparece. Y pérdida de peso quizá que también, ¿no? También, pero bueno, los niños, es verdad que depende del niño. Si es un niño canijillo, ya está, no lo va a notar mucho. Es más complicado de detectar que si el niño está de peso, está normopeso, pues sí es más fácil de detectar, pero hay que tener en cuenta que esa pérdida de peso va a ser muy progresiva, y quizá cueste más trabajo detectarlo, y a lo mejor ha perdido 2 o 3 kilos y viene con una leucemia importante. Está bien, la verdad que está bien que la gente sepa, importante, la verdad eso es una información muy importante, porque ya está bien que en la analítica hay que tener eso también en cuenta, que puede ser que tengan leucemia y en la analítica no se ve representado, o sea que la verdad que eso me deja alucinado. Es que hay que tener una alta sospecha para ir buscando eso. Tampoco hay que ponerse nervioso, lo digo por la gente que nos pueda ver, porque una fiebre dure 15 días. Porque hay cuadros infecciosos que explican esa fiebre de 15 días. Lo único que es verdad que cuando ya pasan de ciertos días de la normalidad, por eso se hace la analítica, y por eso no se hace la analítica antes en urgencia, a menos que vayas con mal estado general, que no es porque nos neguemos en pediatría a sacar una analítica, es simplemente que si el niño va con buen estado general, una fiebre de 2 o 3 días, no es necesario. Ahora, diferente es un niño que, a pesar de que lleve buen estado general, que tengamos una fiebre de 7 o 8 días, que ahí sí que hay que sacar una analítica.
que ya que nos metemos en el tema de la analítica, es importante, más que nada porque hay gente que dice, es que he ido y no me la han hecho. Ya, pero es que no está indicado. Está indicado cuando ya pasa de cierto tiempo, se sigue sin ver un foco claro, no tenemos una otitis, no tenemos una neumonía, se ha hecho una radiografía y no se ve nada, se ha hecho una prueba de orina y tampoco. Entonces hay que seguir buscando causas, y para saber si esa causa de infección es vírica o es bacteriana, ahí es cuando se va a sacar una analítica. Pero claro, para eso tiene que llevar unos 5 o 7 días de fiebre. Antes es una pérdida de tiempo. A menos que vaya el niño pálido, malísimo, muy decaído, con signos de alarma. Si es que al final lo que nos va a marcar las pruebas complementarias son los signos de alarma. Claro. ¿Qué edades prevalece? Más o menos, ¿sabes más o menos las edades en las que prevalece la leucemia o la leucemia infantil? Puede aparecer en cualquier época de la etapa infantil. No hay una edad así, de los 8 a los 10, no hay nada así específico, ¿no? No. Es verdad que hay ciertas edades en las que la leucemia tiende a considerarse, en función de esa edad, de mayor riesgo. Bueno, no es lo mismo una leucemia en un niño de 9 meses que en un paciente de 3 años. Ya el hecho de... digamos que tiene mejor en los pronóstico. menores de un año tiene peor pronóstico. Tiene peor pronóstico los menores de un año, vaya. Sí. ¿Y mejor pronóstico? ¿Edades? Edades, si no recuerdo mal, era entre el año y los 10 años. Si no recuerdo mal, vaya que yo aquí meta un gazapo. ¿No? Si no recuerdo yo mal. A los 10 años, dices, ¿no? Sí, había ahí lo que es la infancia, esa primera infancia. Ya luego es verdad que la adolescencia se acerca más al adulto, y el pronóstico en un adulto no es lo mismo que el pronóstico en un niño, hablando de leucemia. Vale, está bien. La gente que nos vea, pues la verdad que yo creo que hemos dado una información bastante valiosa. Ya te digo, yo creía que con la analítica ahí se determinaba... Yo creía que era uno de los primeros valores que había que mirar, o sea, lo que es los leucocitos. Yo creía, vamos, pero veo que me he equivocado. Hombre, es que si te encuentras en una analítica, sí, vamos a poner 100.000. Pues 50.000 leucocitos a costa de linfocitos, claro, y entonces ya lo tienes claro. Un 10% de blastos. Pues hombre, siempre hay que confirmar, porque esa médula ósea que se va a hacer, aparte de darte el diagnóstico de confirmación, también te va a permitir detectar ciertos marcadores que están dentro de los factores pronósticos de la leucemia y que son importantes. ¿Has tenido casos de algún paciente infantil? En mi consulta, gracias a Dios, no. No, bien, gracias. En urgencias sí me ha tocado vivir algún caso. ¿En dónde? En el hospital, en urgencias, ¿no? Sí. ¿Y qué sientes cuando te toca un paciente así, una persona tan pequeña? Pues yo creo que lo más difícil es darle la noticia. ¿Sí? Porque digamos que lo has detectado en una urgencia. El diagnóstico. ¿Cómo o te al sientes? menos darle esa posibilidad. ¿Qué te pasa por el cuerpo ahí? Pues lo primero es ponerte en la piel de esa familia. Claro, porque tú tienes hijos también, entonces pues... Yo lo primero que pienso es que a mí también me pasaría si me dieran ese tipo de noticias, es que te quedas chocado. Ya toda la información, una vez que te dicen la palabra, yo creo que el resto de información no entra por el oído, aunque te lo estuvieran chillando. Es que ahí empieza una verdadera batalla para la familia entera, porque no solo para la persona que lo padece, sino es que ya lo padece una persona tan pequeña y yo no sé si yo lo soportaría, la verdad. Yo preferiría irme yo al otro barrio en vez de mi hijo, ¿no? Es complicado de llevar eso. Es muy difícil. Y aparte el desacarreo que trae en una familia, porque no son ingresos cortos, son ingresos muy largos. Claro. Son tratamientos que se ponen durante semanas, y son semanas que están ingresados en un hospital. Entonces es colegio, trabajo, si hay más hermanos en la familia, es que al final un desacarreo. Que luego te dan de alta a tu casa, pero no sabes si a los 3 días, después de ponerte la bomba de medicinas que te ponen, si a los 2 días te vas a tener que volver con una fiebre, con lo que eso conlleva, que es para la quimioterapia, poner medicación, etcétera, etcétera. Es que tienes que poner antibióticos, y en función de los leucocitos que tú tengas en el momento que te hacen esa analítica con la quimio,
eso te va a decir si te pueden poner más quimio, si no te pueden poner más Claro, quimio, claro, aparte claro. de la bomba de antibióticos, que no son antibióticos normales, por decirlo así, que son antibióticos de muy amplio espectro, tienen que cubrir muchos gérmenes. Entonces, la primera fase de la leucemia infantil, ¿a los niños lo ingresan ya directamente? ¿Cómo? Sí, lo hacen así, ¿no? Porque Claro, no lo soportan, digamos. Necesitan mucho más cuidado, ¿no? Es por eso. A ti te tienen que ingresar lo primero para hacerte todas las pruebas complementarias que se hacen, que suele ser una médula ósea, Claro. y una punción lumbar, porque hay que descartar que haya llegado al sistema nervioso central. Y no recuerdo ninguna más. Y la punción lumbar, eso es doloroso para los niños, ¿no? No, pero a ellos los sedan. Ah, los sedan a enteros. los adultos no lo sé, pero a los niños se les seda. Pues a los niños sí los sedan. Sí, además que yo he vivido casos del primer diagnóstico, y ya que tienes que sedarlos para hacerle una Claro, punción es que de eso es un médula, demonio. lo primero es que tienes que sedarlos. Entonces, ya que los sedas para hacerle la punción de médula, le haces la punción lumbar. ¿Tú te has hecho punción de médula, Cristian? Que nuestro camarógrafo, o sea, el realizador que tenemos aquí, Cristian, tiene esclerosis múltiple, y aquí está el tío. Aquí con las cámaras, controlando las cámaras, una máquina. Está fuerte del gimnasio, Sí, sí. entrena, come bien. Así me gusta, como tiene que ser. O sea, que de silla de ruedas nada. ¿No te dijeron que te iba a quedar? En silla de ruedas. Todavía no ha llegado la silla de ruedas para ti, Cristian. Qué borde. Ferrari, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, pues seguimos. Está bien, la verdad que es importante esto. Bueno, y como las familias que, digamos, que tienen hijos con este tipo de enfermedad tan grave, ¿le asisten psicológicamente? ¿O no lo necesitan? ¿O sí lo necesitan? Si no recuerdo mal, creo que sí. ¿Qué pasa? Hay algún tipo de asistencia, ¿no? Claro, Porque eso es duro. Es que el ingreso en oncología no es el ingreso en otra planta de pediatría. Claro. El ingreso en oncología es un ingreso muy especial, con un equipo muy especial. Para los niños, que es más especial todavía. No tiene nada que ver. Sí, sí. Es que no tiene nada que ver. No significa que en las otras plantas no se cuide al paciente, pero es que en la onco es una burbuja, es un ingreso muy especial, porque bastante mal se pasa y hacen muchas cosas con los niños. ¿Por cuánto tiempo tienen que permanecer más o menos Pues en el no, hospital las primeras fases? es que no lo recuerdo, y eso también cambia en función del tipo de tumor. Y de si hay mejoría o no hay mejoría. Claro, y de las complicaciones que vayan apareciendo entre medias. Vaya tela. Es que no... tú tienes un protocolo, tú sigues un protocolo, pero ese protocolo no sabes cuántas veces lo tienes que parar, cómo va a resistir ese cuerpo. Es que no lo sabes. Es difícil de prever. Existen también 4 estadios, se supone, ¿no? En la leucemia, ¿o cómo se mide? ¿Sabes más o menos cómo se mide? Pues ya eso no me acuerdo. No te acuerdas. Eso ya no me acuerdo. Es que la onco la tengo yo un tanto lejana. Tengo los conocimientos básicos para hacer un diagnóstico, pero es verdad que hace ya años que roté en oncología y no, ya esos protocolos, y además que van cambiando con cierta frecuencia, es muy complicado. Yo creo, y a lo mejor si alguien me tiene que corregir, que lo deje en la casilla de los comentarios, creo, de mi punto de vista, a lo que tengo leído a lo largo de años, tengo 45 años, llevo leyendo medicina o literatura científica desde que tenía 19, 20 años, que es cuanto más me empezó a llamar la atención. Desde mi punto de vista, yo creo que la quimio es más efectiva si está a lo mejor en un estadio primero o segundo. Pero creo que la quimio a partir de un tercer estadio, cuarto estadio, es bastante más... Bueno, eso está científicamente comprobado. Se supone que si el estadio a partir de un estadio 3, 4, yo creo que la quimio ya ahí... Como que ya pero mucho no puede. Es diferente, ¿no? Es que es diferente, y es que no es lo mismo un tumor en un adulto que un tumor en un niño, y no es lo mismo una leucemia que un meduloblastoma o que un... Sí, yo qué sé, es que es más agresivo o menos agresivo. No tiene claro. nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Y es que A ver, es que los sarcomas son muy agresivos.
son uno de los tumores más agresivos, sí, sí. Pero que hay muchos tumores agresivos y luego es que cada paciente responde diferente. Está claro, la genética es fundamental. Si es que no tiene nada. Tu sistema inmunitario. Puede ser que lo estés dando claro. no por perdido, pero como que está fatal en el diagnóstico, con un estadio malísimo, pero es que tú no sabes cómo va a responder. Lo mismo que una persona con a lo mejor un estadio bajo, que te haga una infección gorda y se te vaya en esa primera infección. Si es que eso es muy difícil de saberlo. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, el tema de la alimentación a los niños, ¿tú crees que puede influir en la leucemia o es algo más genético o influye la alimentación? Porque, por ejemplo, los niños que tienen una alimentación sana, porque, por ejemplo, a mi hijo realmente no le gustan los dulces, aunque sí se come sus bocadillos a lo mejor de nocilla, de tal, ¿no? Pero es verdad que es raro. El niño no le gustan los dulces, no le gusta, come bastantes verduras desde siempre, porque yo realmente pues siempre, yo como bastante limpio. Pero claro, no es un niño de comer hamburguesas, no es un niño de estar comiendo patatas fritas, de estar comiendo fritos. Entonces, ¿tú crees que eso puede influir también en que un niño desarrolle esta enfermedad o que no la desarrolle? Hombre, con respecto a esta enfermedad, pues quizá no lo sé. Pero con respecto a otras enfermedades, al final la alimentación es una de las primeras cosas que le proponen a todo paciente de cambiar. Pues hay que tener en cuenta que a lo mejor no asocia más leucemia, pero sí que asocia pues más sobrepeso, más riesgo de tensión arterial alta, y estamos hablando de niños, no estamos hablando de adultos. Pero es que los niños también padecen ese tipo de alteraciones. Sí. Estamos hablando de un aumento de colesterol, mayor riesgo de diabetes tipo 2, que es la que se asocia más frecuentemente al adulto. Son patologías metabólicas asociadas al adulto que cada vez se van trasladando más a una edad pediátrica, pero por una mala alimentación, porque es más cómodo darle al niño un paquete de galletas que ponerte a cortarle una manzana. Sí. Y cómo, entonces me estás diciendo, bueno, hay mucha prevalencia de obesidad infantil aquí en España, ¿cómo está el tema? Cada vez más. Sí. Los estudios van demostrando que cada vez hay más sobrepeso y más obesidad. Hay que concienciar a los padres de que los niños la alimentación tiene que ser sana, claro. Y no solamente una alimentación sana, de que tienen que hacer ejercicio físico. Ya no solamente lo que hacen en el colegio, sino las extraescolares y moverse. Sobre todo moverse. Sí, actividad, que tengan actividad, que no estén todos los días sentados al ordenador y con la tabla en la mano, el móvil. Tampoco es poner a un niño a dieta. A los niños no se les pone a dieta. A los niños puede, dependiendo también del grado de sobrepeso o de obesidad, puede restringir, entre comillas, ciertas calorías, pero es muy difícil cambiarle una alimentación a un chiquillo. Y sobre todo lo más complicado es que si el resto de la familia sigue comiendo fatal, claro, pues no puedes pretender que la familia coma fatal y ese niño se esté comiendo 3 judías verdes con una tortilla al lado. Claro. Es imposible. Si el de al lado se está comiendo una bolsa de patatas fritas, imposible. Correcto, me parece correcto, es verdad. Es importante el ambiente en el que el niño se mueve, que es la familia, principalmente en la familia. Que tú te fijas, y es que en las familias en las que en muchas familias en las que el niño tiene sobrepeso, los padres también. Los padres también. A mí y muchas veces falta de movimiento y no es dieta, es alimentación sana. Si es que al final no hay que perder la cabeza con esto. Es que no puedo comerme. No, se puede comer de todo, pero con cabeza. Siempre con cabeza. No es, pues ya desaparecen las galletas, todos los ultraprocesados fuera de la casa. No pasa nada que haya ultraprocesado en la casa, pero lo que no puede ser es comerse una bolsa o un paquete de galletas de una sentada. Es comer con cabeza, que sí que me lo puedo comer, pero me puedo comer 1, 2, 3 galletas al día, pero no comerse un paquete entero. Los casos de obesidad que puedan existir en los niños, entonces me estás diciendo que prevalece, digamos, no el factor genético, sino el factor del ambiente familia, ¿no? Pero también hay casos genéticos, que son los que menos, quizá, ¿no? Pero era un porcentaje muy bajo. La mayoría de los casos de sobrepeso y de obesidad es por un exceso de ingresos y una falta de pérdida de ese exceso de calorías que estás comiendo. Claro. Si son niños sedentarios, al final son niños sedentarios, que sí, que están 1 hora haciendo deporte, pero el resto del día, ¿qué están haciendo?
No están Exacto. saltando en el parque, algunos sí, pero no están saltando en el parque. Generalmente están sentados viendo la tele, dibujos, se aburren y piden comida. O sea, es que a mi propia hija le pasa que cuando está aburrida viendo la tele, lo primero que me dice es que quiere comer. Claro, Es la primera y a lo mejor Ansiedad, hace media una especie de hora que ansiedad. ha terminado de comer y digo, imposible que tenga hambre. Sí. Imposible. Es como una Es ansiedad, ¿no? es aburrimiento, me Sí. da ansiedad, estoy viendo la tele, no tengo otra cosa que hacer, pues como, pero no es por hambre, es porque es tiempo de aburrimiento. ¿Cómo se determina si la obesidad es genética? A ver, genética no, lo que se busca son causas orgánicas de esa obesidad. Pues vamos a poner un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing, por poner dos ejemplos, pero que lo más frecuente es lo más frecuente, pero esto pasa tanto en niños como en adultos. Lo más frecuente es un exceso de ingesta calórica con una falta de ejercicio físico. Sí, yo pienso que también. La gente que se quiere, digamos, escudar, o los padres, no, es que el niño es su genética, es que tal. Yo creo que no, porque realmente yo que entreno, que voy al gimnasio, que estoy viendo casos, gente que es obesa, que digamos, al cabo de 3, 5, 6 meses han bajado mucho de peso. Esa persona que parecía que era así por genética, resulta que al final no era la genética, que era lo que comía. Cuando a ti te planifican un entrenamiento y una alimentación y tú tienes un planning bien hecho de entrenamiento y alimentación, se notan Sí, los se cambios. nota. Si es genética no va a cambiar. ¿Pero por qué esa gente cambia? Pues porque tiene unas calorías acordes a lo que necesitan para estar en un déficit calórico y un entrenamiento adecuado. Pero no un entrenamiento de me pongo a correr 1 hora en la cinta. No, un entrenamiento de ponerte a entrenar Claro, fuerza, claro. de darle ahí caña a las Entrenamiento pesas. de fuerza, Que eso también es lo que se ejercicio necesita. aeróbico. Pero es verdad que casi yo diría que el 95% de la gente que obese se pone a entrenar, se pone seriamente con la dieta, Lo consiguen. lo consiguen seguro. De hecho, yo conozco gente que de pequeño eran bastante tal, y cuando se han hecho adultos, el físico ha cambiado totalmente y que parecen otra persona. O sea que de genética nada. Al final va a ser lo que estamos comiendo. Sí es verdad que habrá casos excepcionales, Pero esos son, muy los excepcionales, esos son los menos. pero más- aunque tenga esa genética, si entrena y se cuida, seguramente pueda invertirla un poco. Si es que una persona que se ponga un reloj de estos que ahora todos tenemos, un reloj que te mida los pasos, es que la mayoría de la gente no llega a los 8.000 pasos diarios. Lo que pide la OMS son 8.000 pasos diarios mínimos. La mayoría de la gente no llega ni a los 2.000 ni a los 3.000. No, es que no tengo tiempo. Ya. Hay que cuidarse, hay que dedicarse al cuerpo también, porque es donde vivimos, y la verdad que el cuerpo es... Y que al final necesario cuidarlo. el cuerpo es como una casa a la Está que claro. no la regla lo imperfecto. Claro. Que llega un punto en el que el cuerpo dice hasta aquí he llegado, y es Claro. cuando empiezan a salir los achaques de la edad. Vamos Claro. a ponerlo entre comillas. Yo cuidándome toda la vida, porque llevo entrenando desde que tenía 16 años, tengo 45 ahora, y resulta que tuve un adenocarcinoma, como te he comentado antes, un adenocarcinoma en el colon, que yo creo que gracias a la alimentación la frené, creo, ¿vale? Porque es verdad que mucha verdura, mucha fruta. Mira, si yo hubiera pensado que algún tipo de enfermedad que hubiera podido yo tener, hubiera descartado totalmente algo del colon. Digo, tengo que tener el intestino súper limpio. Pero tú fíjate el tema, ¿vale? Ya. O sea que aún alimentándote bien sale, pues imagínate si te alimentas mal. Aunque hay casos de gente que se alimenta mal, que fuma, gente que bebe alcohol y tal, y no le pasa nunca nada. Y gente Es que súper la sana, genética también. Influye mucho la genética. que de buena primera, gente súper con su entrenamiento Claro. con tal, y les da un infarto y se quedan en el sitio. Exacto. Por cierto, ayer falleció un culturista, 27 años, y falleció entrenando. Digo, madre mía, increíble ya. Yo pensaba que entrenando era difícil que te pasara. Hombre, Pero- no es difícil que te pase, futbolistas que caen Pero ahí ya muerte súbita. el tema que puede pasar, Sí. pero el tema de los culturistas, que también hay cierto abuso de ciertas Está sustancias que... Está claro que influye en eso. Sobre todo la presión arterial alta. Es la presión arterial, y eso hay que controlarlo mucho. Me has comentado que los niños también tienen la presión. O sea, ¿pueden tener los niños la presión arterial alta también? Pueden tenerla, ¿no? Sí, y además que la tensión del niño no es como la del adulto, me refiero. Sí. Es que son todas las características de la pediatría. Sí.
En el niño se ajusta en función de la talla, no es el 120-80 que Exacto. nosotros tenemos puesto como normal. No es 120-70, no es 12-7. 12-8. 12-8 ahora, vale, ha cambiado. Eso es lo que se considera normal y por encima de 14-9 se considera una tensión alta. Ajá. Pero eso en el niño no. En un niño de 13 años que te mida 1,85 m, Claro, está claro. pues sí. Pero en un niño pequeño, pues eso se ajusta por la talla. Es importante saber la talla y en función de eso buscamos la tensión. Pero ¿por qué los niños tienen se supone, no tiene nada que ver con la... O sea, se supone que cuando tenemos una edad más adulta, pues que sí ya hay problemas de tensión. ¿Y los niños por qué la tienen? Pues los niños pueden tener cualquier problema. Igual que los adultos, sí, ¿no? Porque queremos asociamos la presión arterial alta a los mayores cuando no, y no la controlamos. En los niños a veces te pueden encontrar con la sorpresa de que también la tienen alta, claro. Y tienen que tener un control. Y el problema de esa tensión arterial alta es que puede acabar afectando al riñón y producir una enfermedad Exactamente. Y a cardíaca también, porque podría prevalecer un tipo de infarto, alguna historia. Sí, claro, sí. Está bien, fíjate, ese dato tampoco lo sabía. Claro, asociamos la presión arterial, la asociamos siempre a personas mayores. Pero sin embargo, los niños habría que controlarla. Es una recomendación que tú nos haces, ¿no? Sí. Sería bueno controlar la presión de los niños también, ¿no? Para prevenir sobre todo infartos o como me dices, enfermedades renales, ¿no? Está bien saber eso. Es un buen Claro, todas las enfermedades dato. Metabólicas y todas las enfermedades que se asocian con una tensión arterial alta. Está muy bien. Y otra preguntilla que me gustaría hacerte volviendo al tema de la analítica o el análisis de sangre, ¿tú crees que no sería recomendable hacerle a los niños más análisis rutinarios? Porque yo creo que es que no apenas se hacen, ¿no? Nosotros los padres como que dejamos a los niños porque son niños, como que a no ser que ya tenga alguna enfermedad que veamos que tengamos que llevarlo al hospital por algo y tal. ¿Crees que por rutina se deberían hacer analíticas a los niños? Si me preguntas a mí, yo te diría que no. No, a menos que quieras buscar alguna enfermedad o que quieras saber que lo que la mayoría de los padres me piden en la consulta es que me gustaría saber cómo está. Vale, ahí pues cede, pero que a menos que tenga una sospecha de una anemia, pues mira, es que el niño come fatal, es que no come, o es que en la familia hay mucho colesterol y estoy preocupado, o yo qué sé. Es que lleva un tiempo que hace mucho pipí, se levanta por la noche, bebe mucha agua, está comiendo mucho y aún así pierde peso pensando en una diabetes. Venga, pues son causas o motivos para sacar una analítica. La mayoría lo que se va buscando es porque son niños que comen mal y entonces vas buscando una anemia. Pero así de rutina, si un niño está sano, un niño que come bien, que se mueve bien, que rinde bien en el colegio, que llega a sus actividades, las hace perfectamente, no hay por qué sacarle una analítica. Fuera de que estés buscando, pues yo qué sé, pues que esté malo en ese momento y que lleve muchos días de fiebre y venga, analítica. O es que mira, lleva un tiempo que es que no come nada de nada, pero nada de nada, que es verdad que hay niños que se alimentan del aire. Pues venga, vamos a sacar una analítica, vaya a ser que estemos con una anemia y eso implique que tenga menos ganas de comer todavía. Vale, pero si no, no es necesario. Pinchar por pinchar, y más que para... Imagínate un adulto, que a muchos adultos le da miedo pincharse, imagínate el trauma que le supone a una criatura tener que pincharle. Yo es que me pongo en el pellejo de ese niño que no le gusta pincharse y tenés que pincharse por narices, pues la verdad que no es de gusto, yo qué sé. ¿Qué consejo le da a un niño, por ejemplo, perdona que te interrumpa, qué consejo le da a un niño que tenga que sacarle, por ejemplo, extraerle sangre para que no se ponga tan nervioso? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué pueden hacer los padres para cuando tienes que hacerle una analítica al niño, que el niño no se ponga? Porque he visto yo casos, vamos, que... Y da lo mismo, hay padres que se lo van explicando, que conforme van pasando los días se lo van explicando de lo que le van a hacer, y en algunos niños funciona, razonan con ellos y funciona, pero en otros no. Y algunos que piensas que se van a portar fatal te sorprenden y se sacan la analítica súper bien, y luego otros que
que no, que piensas que por ser más mayores van a portarse súper bien y te llevan la sorpresa. Sí, es que me acuerdo yo cuando yo era niño, pues por cierto ahora podíamos hablar de esa temática. Recuerdo que me operaron de vegetaciones, que ahora quiero hablar de eso también, vegetaciones y adenoides, ¿vale? Sí. Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Son dos cosas... Las vegetaciones son la adenoide y luego están las amígdalas. Ah, perdón, sí, que la también amígdala. se ponen grandotas. Las adenoides son vegetaciones. Las que están detrás de la nariz. Y me quitaron también la amígdala de la garganta, como cuando yo tenía 4 años. Que recuerdo que vino el practicante, que entonces se llamaba practicante, sí. que ahora sería enfermero y tal. Y salí yo corriendo, mi madre de atrás, se cayó el enfermero y lié una que no veas. Sin embargo, después, cuando me hacían analítica, yo siempre ponía el brazo y nunca, no sé por qué, tuve una época ahí un poco más reverde de niño. Y hablando del tema esto de la adenoides, sí, estamos hablando de adenoides, vegetaciones y lo que es amígdala. ¿Tú recomiendas quitarle a los niños la amígdala? A ver, hay casos extremos que está claro y que incluso el propio otorrino, porque esto lo manejan ellos, lo tienen clarísimo y lo meten directamente en quirófano. Pero luego están los que están entre Pinto y Valdemoro, que van más o menos bien. Y a eso los marean más. No es que los mareen, es que les dan más tiempo de evolución. Al final, la amígdala y las vegetaciones van a acabar regresando y van a desaparecer. Nosotros ahora nos miramos los adultos, la garganta, la mayoría de los adultos, y las amígdalas no están. No las vemos grandotas como en un niño. Sí. Y las vegetaciones pasa 3/4 de lo mismo. Ya luego, si nos metemos dentro del tema de la adenoide en un niño, un roncador que por la noche cada 2x3 los padres le tienen que estar estimulando porque se queda sin respiración, y respiraciones que duran mucho, que pueden estar 10-20 segundos sin respirar, incluso más, y que necesitan estar despertándolos para que no se queden en el sitio. Claro. Entonces, en esos casos, lo primero que cuando tú mandas una sospecha de hipertrofia de adenoides al otorrino, los casos que son más severos le hacen un estudio del sueño para ver los episodios de apnea o hipoapneas que tienen durante ese sueño. Y si está claro, si te sale un SAO operado grave, es que te lo van a operar. Entiendo. O sea que por regla general... Que ya no es tan frecuente como antiguamente, los que somos un poco más mayores, que casi todos hemos pasado por el quirófano. Los de ciertas décadas hemos pasado todos por el quirófano. Ahora ya no es tan frecuente. Ya. ¿Por qué? Porque es que vuelven a regenerarse. Cuando se operan muy pronto, vuelven a regenerarse. Hay un periodo en el que están muy bien, pero luego vuelven a empezar con los síntomas. Me estamos hablando de las vegetaciones. Y de la amígdala. Y las amígdalas también, pues yo no las tengo. A mí me quitaron eso cuando yo tenía 4 años y ya no se me han vuelto a reproducir. Sin embargo, vegetaciones sí. Tienden a operarlos cuando son más mayorcillos. Por eso, porque pueden regenerar. Pero si el niño se me pone malo cada 15 días, infecciones de garganta, fiebre de 38-39, cada 15 días y así, y tiene el niño 4 o 5 años. ¿Tú qué dirías ahí? Claro, es que sí, se supone que por los criterios de derivación al otorrino, si tienen más de, no sé si eran más de 7 faringoamigdalitis comprobadas por estreptococo, y que ahora es más fácil incluso de comprobar, ya sea por un cultivo de faringe o por el estreptotest, que ahora lo tenemos mucho más fácil. Si tú tienes más de X faringoamigdalitis, a ese niño hay que operarlo, porque es que es un continuo. Estreptococo, ¿no? El estreptococo. Vale. Ya, estreptococo. Bueno, va a decir a mí que el niño mío estaba hecho polvo. Y claro, al final no lo operaron. Mi hijo tiene una amígdala impresionante. El caso que ahora siempre toco madera. Esto no es madera aglomerado, pero siempre toco madera porque para que no se ponga. Siempre hablo y luego se pone malo. Es verdad que cuando el niño se ha hecho más adulto, como se van espaciando más, pero siguen teniendo ya menos. La algunas. Verdad que tiene como bastante defensa. A mí me ha dejado alucinado. Porque también es que la revolución hormonal que ellos sufren. Puede ser.
Pero ahora mismo está bien, ¿sabes? O sea, que no se pone tan malo como yo pensaba. Sí. O sea, que... Y no se... Hubo una época que se le iban a quitar. Y después, no sé qué pasó. Porque no lo operaron. Entró en o sea, iba a entrar en quirófano, lo ingresaron. La anestesista vio que tenía un poco de tos y dice, no lo vamos a operar porque con tos no podemos operarlo. Tuvimos que iniciar otro proceso. Y el siguiente otorrino que lo vio, dijo, no lo vamos a operar. O sea, el primero dijo que sí, el segundo dijo que no. Sí. O sea, que no había un criterio ahí claro. Pero al final el niño no se operó de la amígdala, ¿vale? Y bueno, al principio parece que está bastante... El sistema inmunitario parece que le funciona bastante bien. Y otra preguntilla que quería hacerte sobre el tema de la vacunación infantil. Esto del tema de la vacunación, realmente lo ves importante y sé que lleva la rajatabla, ¿no? Es necesario. Sí, ¿no? Sobre todo, ¿qué vacunas son las más importantes? Todas. Todas. ¿Cuáles son? Todas. Que no estén incluidas en el calendario vacunal, sí, porque no lo asuman los costes las comunidades autónomas, no significa que esa vacuna no esté recomendada. Es decir, si nosotros nos vamos al calendario de vacunación de la Sociedad Española de Pediatría, sí, en ese calendario están todas las vacunas recomendadas. Entonces, que en Andalucía la B0 esté financiada, pero en la Comunidad de Madrid no significa que esa vacuna no se tenga que poner. ¿Qué vacuna has dicho? B0, la de la meningitis B, por ejemplo. Vale. O la de la meningitis tetravalente, que entró en Andalucía y entró también en Galicia. O hay comunidades que tienen rotavirus, hay comunidades que eso ya es en función del coste que quiera cargar la comunidad, pero no significa que no estén recomendadas. La más importante de todas, me ha dicho que es todas, pero hay una que prevalezca sobre todas, nada. Todas son importantes. Porque es que cada vacuna cubre un bicho diferente. Ya. Entonces, ¿qué no te puede decir? No, es que la que no puede faltar ninguna. Porque es que si quitas una hesión que lleva 6 bichos, pues que estamos quitando hepatitis B, polio, tétano, difteria, tosferina, hemófilus. Es que todos esos bichos son importantes. El que tú estés cubierto frente a ellos es importante. Una B0 frente a la meningitis B. ¿Cuántos años ha pasado desde que esa vacuna salió hasta que entró en calendario? Que entró en calendario en el 2021. Uf. Aquí en Andalucía. ¿Cuántos niños han padecido una meningitis B? Y lo malo es que no están para contarlo. Sí. Y esa vacuna cuando salió fue muy difícil de conseguir. Había listas de espera en la farmacia para conseguir esa vacuna. Padres que se iban a Portugal, padres que salían de España a comprar la vacuna para traerla y ponérsela a los niños. Sí, entiendo. ¿La meningitis B afecta solo a niños? También a adultos, ¿no? Adultos también. ¿Pero prevalece más los niños? Lo más frecuente es los menores de 5 años. Menores de 5 años. Son los que tienen más riesgo, pero el resto también tienen riesgo de cualquiera de nosotros. Estamos en riesgo de padecer una meningitis B. Sí, ¿por qué se produce la meningitis? ¿Qué tipo de bacteria es? Es una bacteria... Pero que se inhala por el aire, obviamente. Como sí, se eso es como... Se pega como cualquier otra infección. Pero la diferencia con esa bacteria es que los síntomas son muy inespecíficos y en el momento que echa a correr, por decirlo así... Sí, ya es tarde. Ya no la pilla. Increíble, ¿eh? Eso es como si el Usain Bolt echara a correr. Sí, ya no lo pilla. Y cualquier persona mediocre que corra intenta pillarlo. No. Por mucho que quieras correr. Por eso mucha gente que dice, no, pero es que me da miedo ponme el antibiótico por si acaso. Da lo mismo, porque es que una amoxicilina, que es lo que más se utiliza en pediatría, no te va a cubrir frente a un meningo B. Entonces que no tiene ningún sentido. ¿Y qué te iba a decir? El tema de... Ya se me ha olvidado la pregunta. La tenía en la cabeza y se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta? Ahora estaba guapa la pregunta, pero se me ha ido, tío. Se me ha ido. Fua. Euroescándalo, entonces no lo subimos. Como dice Rafael, escándalo. Pues. Yo llevo 18 años ya de policía. Bueno, casi 19 ya. Oye, tengo una madre que la tengo convencida de que estudia medicina. Que tengo una madre en la consulta. ¿Cómo que tiene una madre? Una madre de mi consulta, que ella cuando viene dice que le gusta mucho la medicina. ¿Con qué edad tiene? ¿Qué edad tiene la mujer? Pues no lo sé. ¿Cuántos me dijo que tenía? 40 y algo, ¿no? ¿Que quiere estudiar medicina con 40 y pico años? Pues mira, nunca es tarde para estudiar. Eso le dije.
Pero te voy a decir una cosa, es No, complicado. es que para poder, digo, ya tiene- independientemente de que ejerza o Hombre, no pero- ejerza, es por la satisfacción Sí, tuya está muy de chula. decir, me gusta la medicina Claro, y me he estudiado la claro. carrera de medicina. Es una carrera muy, muy bonita, yo creo que es de las más bonitas que hay, porque estamos hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano es súper alucinante y emocionante, es lo que yo pienso. Pero sí es verdad que necesita una buena nota de acceso, que aquí en Almería, aquí en Almería y básicamente el resto de España está sobre 13, algunos 12,8 o 13,5, es que no lo sé exactamente, pero 13,2, por ahí rondan los Yo es tiros. que ya le he perdido Sí, yo también, pero bueno. ese tipo de notas, yo ya le Pero he perdido la pista. aquí en la Universidad de Almería, como hará un par de 3 años, yo creo que hará unos 3 años que instauraron aquí lo que es la carrera de medicina, que la verdad que está... si en aquello entonces yo a lo mejor hubiera estado aquí, pasa que yo sabía que había que irse a Granada, o había que irse a Murcia y tal. Entonces a lo mejor en aquellos años, a lo mejor me lo hubiera pensado. Pero yo como soy más casero, no estaba yo como para irme con esa edad, no me veía yo yéndome como hay chavales que hoy día se van por todo el panorama nacional y se mueven con una agilidad impresionante. Yo en esa época son otros tiempos también y yo no me hubiera visto en ese momento, la verdad. Pero la verdad que es preciosa. Y sí, lo que pasa es que es cierto que a cierta edad ya una carrera de tanto memorizar, con la edad, ya sabes tú que con los años, a no ser que sea... Bueno, puede haber personas con una mente prodigiosa, excepcional. Yo no digo que esta mujer no lo sea, puede serlo. Pero es difícil porque ya a cierta edad retener tantos datos es muy complicado. El cerebro cuando es más joven es más moldeable, puede asimilar más datos, ¿no? Porque yo asimilaba los datos que yo asimilaba antes, no los puedo asimilar ahora. También es verdad que la carga de responsabilidad que tienes con 18 Hombre, años no la tienes ahora. con Está 40. Claro, ahora tienes mucho más. Está claro, obviamente. Hipoteca, hijos, tal, pues imagínate. Exactamente. Está claro. Pero bueno, que nunca es tarde, porque Nunca. son 6 años. 6 años pasan rápido y perfectamente puede ejercer medicina con esa edad. ¿Quién dice que no? Yo le animo Sí. a que estudie la carrera, que es preciosa, la verdad. Muy bonita. Y nada, pues... ¿Alguna preguntilla, Cristian, que quiera hacer? Vale, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Eso lo pondremos en el podcast también. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que hay. David Stallion. Bueno, pues nada, pues en principio, si alguien quiere alguna preguntilla, que la deje en la casilla de comentarios, que seguramente nuestra invitada algún día podrá venir otra vez con nosotros, grabaremos otra vez. Vamos a intentar que todos los asistentes aquí, todos los médicos de harto valor, ¿no? Que vamos a intentar que vuelvan otra vez, porque sí es verdad que siempre se quedan cosas en el tintero. Siempre. Es más, siempre salgo del podcast. Oye, te tenía que haber preguntado esto. Oye, ¿por qué no? Esta pregunta está O sea, que buena la para la medicina gente, es tan pero extensa que es Claro. muy difícil abarcarlo todo. es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, hemos tocado unas temáticas generalizadas. No hemos hablado de resfriado común ni nada de eso, porque eso todo el mundo lo sabe. Si hay una pregunta, ahora que me he acordado. A ver. El tema de paracetamol, ibuprofeno, tal, ¿es demasiado tóxico para los niños? ¿Tú recomendarías otra ver, cosa? ¿Hay otras cosas adicionales? Lo mismo, administración con cabeza. Un niño que tose, que tiene mocos, pues no voy a dar un paracetamol ni un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque no le está sirviendo. Hombre, si le dice el niño que le duele la garganta, vale. Pero si es para unos mocos, no hay que darle nada. Simplemente agua. Y no es porque nos pongamos tiquismiquis. Sí. Es porque los mucolíticos no han demostrado tampoco de mucha eficacia. Y hay muchos estudios que lo demuestran. Que no es porque no queramos, es porque al final los mocos, lo mismo que van, lo mismo que vienen a nosotros, se van. Claro. Entonces es paciencia. Es verdad que pasar la mala noche o las malas noches o cuando ya llevas 3 o 4 días de tos. Y luego es que identificas también la tos, si es por eso, si es por una alergia, si es por... Es complicado. Hablando de lo que me has dicho de mucolítico, el acetilcisteína, lo que es se conoce comúnmente como NAC también, porque la gente lo conoce como el NAC, ahora famoso Sí. NAC, cuando de toda la vida ha sido acetilcisteína, pero ahora se conoce con ese nombre, digamos, para los suplementos deportivos. Ese complemento lo ves bien para el tema de... Porque a nivel hepático y antioxidante va muy bien. O sea, el darle la NAC a los niños, darle acetilcisteína a los niños así por sistema, por ejemplo, 600 miligramos todos los días, como hay que acoplarlo al peso del niño, vamos a poner 300 miligramos diarios, ¿no lo recomiendas, por ejemplo? No lo recomendarías, ¿no? Eso nosotros suplementos y complementos en pediatría no se suelen utilizar. Pero para los adultos está recomendado que tomemos 500, 600 miligramos.
Eso ya lo desconozco. Yo lo tomo por época, porque la acetilcisteína se supone, aparte de ser un mucolítico, ¿vale? Que fluimidifica el moco. Aparte de eso, también lo que hace es aumentar las reservas de glutatio, un potente antioxidante que se almacena en el hígado, los músculos y supongo que otras partes del cuerpo. Yo creo que es bastante aconsejable tomarlo en adultos, aunque a los niños se les da para los mocos, pero mucha gente no lo sabe. Que la acetilcisteína a nivel hepático, de hecho, cuando hay una intoxicación por paracetamol, que es donde yo quería llegar, se utiliza, ¿no? Sí. ¿No? Vía endovenosa, ¿no? Con suero y tal, ¿no? Está bien eso. Se usa para la intoxicación. Que antes que utilizar una N-acetilcisteína, pues en un adulto es más fácil un omega 3, que también es antioxidante, se supone, sí. ¿no? Sí, pero a nivel hepático... Se supone que si es antioxidante te va a limpiar el cuerpo entero. Vamos, yo es que tomo omega 3 sí. como antioxidante. El omega 3 va bien. ¿Y acetilcisteína no toma? ¿Nada que no toma? ¿Lo tomará a partir de ahora? Te lo vas a pensar, ¿no? No, yo sigo cabezona. Omega 3 y la creatina. Creatina también, la creatina va muy bien. Hombre, es que los músculos... Sí. Bueno, pues yo creo que aquí vamos a concluir esta entrevista, que la verdad que me ha parecido bastante curiosa y la gente seguramente le va a aportar mucho valor para la gente que tiene hijos y los que no tienen hijos también. Este podcast lo puede ver todo el mundo y sí. Los conocimientos médicos nunca ocupan lugar. Y nada, pues muchas gracias por venir a acompañarnos y seguramente que nos veremos pronto. Lo vamos a intentar. Y nada, chicos, pues si os ha gustado el podcast ya sabéis, dejad vuestros comentarios. Si habéis visto algo que no os haya gustado, también dejadlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Ya sabéis, a cuidarse. La vida es un reto, pero aquí estoy yo.